Buenas, mi nombre es Andrés Zúñiga Rubí, soy estudiante activo de la Universidad Estatal a Distancia. Curso mi tercer año en la carrera de Ciencias Criminológicas y en el presente cuatri llevo la materia de Tendencias Mundiales de Criminalidad, para la cual debimos haber realizado un informe y una exposición sobre los delitos informáticos en Costa Rica y su conexión con la transcriminalidad mundial, el cual procederé a explicar ahora. El fin de la presente investigación es exponer hasta dónde ciertas manifestaciones de criminalidad que suceden en Costa Rica de alguna forma están vinculadas al crimen organizado transnacional, es decir, tienen relación, parten de o en su ejecución es crucial la realización de ilícitos de carácter informático. Aunado a ello se expondrá cuáles son los ámbitos en los que se da con mayor frecuencia estos diferentes ilícitos informáticos y se identificarán los elementos estratégicos y preventivos que tienen relación y o conciernen a la seguridad, tanto informática como del colectivo social. Además de ello, se expondrá cuáles son los factores de riesgo que hacen que un sujeto tenga mayor tendencia a la criminalidad. Primero que nada debemos definir qué son delitos informáticos. Bueno, Gómez define la delincuencia informática como el conjunto de comportamientos dignos de un reproche penal que tienen por instrumento o por objeto a los sistemas o elementos técnicos informáticos o que están en la relación significativa con esta, pudiendo presentar múltiples formas de lesiones de variedad de bienes jurídicos. Por otra parte, Acurio define la criminalidad informática como la realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, sean llevadas a cabo utilizando un elemento informático, mero instrumento del crimen o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software. En este caso, lo informático es la finalidad. Es decir, entonces, que la criminalidad informática se da cuando hay una amenaza o violación a la esfera del ciudadano, y sumado a ello cuando se produzca daños patrimoniales a causa del abuso de datos procesados automáticamente. Ya teniendo muy en claro el concepto que engloba los delitos informáticos, expondré cuáles son los ilícitos informáticos que la legislación costarricense considera, según la ley 8148, que incluye los artículos 196 bis, 217 bis y 229 bis en el Código Penal. En el artículo 196 bis se legisla lo que es la violación de comunicaciones electrónicas. En el artículo 217 bis, el fraude informático. Y dentro del 229 bis, la alteración de datos y sabotaje informático. Dentro de cada uno de estos ilícitos que contempla la legislación existen diferentes modalidades. Por ejemplo, para el fraude informático tendremos el phishing. El phishing, o mejor conocido como suplantación de identidad, es un ilícito que se ha puesto muy de moda en los últimos años en nuestro país. El phishing, tal y como expone el doctor Acurio, corresponde a una modalidad de fraude informático diseñada con la finalidad de robarle la identidad al sujeto pasivo, en este caso, la víctima. El delito consiste en obtener información, tal como números de tarjetas de débito, de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales por medio de engaños. Este tipo de fraude se recibe habitualmente a través de mensajes de correo electrónico o ventanas emergentes. El robo de identidad es uno de los delitos que más ha aumentado. La mayoría de las víctimas son golpeadas por secuestros de cuentas de tarjetas de crédito. La finalidad de este ilícito por parte del sujeto activo, es decir, el victimario, son diversas, pero entre ellas destacan el abrir cuentas de tarjetas de crédito o con empresas de servicios públicos o privados, solicitud de hipotecas o préstamos a nombre de víctimas. Todo esto ha creado una red fraudulenta que tardará años en poderse desenmarañar. En Costa Rica, como dije anteriormente, ha sido uno de los
tipos de fraude informático que más se ha escuchado y se ha hecho eco en las noticias y medios de comunicación, tanto escrito como digital. Tal es el caso de las constantes anuncios pagados por parte de las entidades bancarias en las cuales les indica a sus clientes que por favor no presten ni den ninguna información como pines de tarjetas a ninguna persona que llame y se haga pasar por funcionario del banco o de la entidad financiera, ya que ellos nunca van a llamar para solicitar datos de ese tipo a ninguno de sus clientes. Por otro lado, también el Ministerio de Hacienda y las juntas y entes que reciben dinero del mismo han sido engañados también por gente que se hace pasar funcionarios de los mismos y les indican a estas personas, a las víctimas, que instalen ciertos programas en su ordenador y este programa lo que hace es hackear el sistema y de esa manera obtener los números de cuentas y poder hacer así transferencias y gastar los fondos que al final son fondos públicos y son fondos del Estado que salen del bolsillo de cada uno de nosotros. En lo que respecta a los ilícitos informáticos, el especialista en delito informático y abogado Medrano expone que los ilícitos de esta índole en los últimos 4 años que más denuncias tienen de mayor a menor son la suplantación de identidad, la estafa informática, la suplantación de páginas electrónicas, la difusión de información falsa, la seducción o encuentro con menores por medios electrónicos, el espionaje informático, el sabotaje informático, la violación de correspondencia y el daño informático. Aunado a ello, el especialista jurídico en estos temas expone que este tipo de ilícitos informáticos ocurren en mayor medida en la ciudad capitalina, es decir, en San José, según los datos que reflejan las denuncias, las cuales se exponen en la siguiente tabla. Estos delitos informáticos también están asociados o son utilizados para la comisión de otra clase de ilícitos. Entre ellos destacan los delitos que se dan en el ámbito corporativo, junto con el ámbito financiero, y también los ilícitos contra las personas menores de edad. En el caso de los delitos corporativos, encontramos los daños informáticos, el sabotaje informático, los espionajes informáticos y la violación de datos personales. Hace poco sucedió una noticia en Chile, en el cual clientes del Banco de Crédito e Inversiones de Chile sufrieron un ataque informático de hackers que se derivó de una pérdida de 124 millones de pesos chilenos. Y extrañamente ese dinero fue transferido a 217 cuentas de clientes del Banco de Estado a través de un ataque masivo que fue enviado por un mensaje vía SMS a los ahora afectados. Costa Rica tiene una legislación que combate bastante bien los delitos corporativos, sin embargo, requiere de mayor ayuda y de mayor conocimiento para poder combatirlos aún mejor. No podemos afirmar que el crimen organizado tiene una completa relación con los delitos delitos informáticos que suceden. Pero sí hay investigaciones que demuestran que el crimen organizado sí está involucrado con los ciberdelincuentes, gracias a las habilidades y recursos que poseen, como lo son brindar protección, intervenir en esquemas cibercriminales, funcionar como socios de operaciones de ciberdelitos y actuar como guía en ciertas operaciones. Como mencioné antes, los delitos informáticos también están inmersos en otros delitos. Aparte de los corporativos y financieros, encontramos los delitos contra las personas menores de edad. Este ilícito
en Costa Rica es penado con cárcel según el artículo 167 bis del Código Penal, el cual indica, y leo textual: seducción o encuentro con menores por medios electrónicos será reprimido con prisión de 1 a 3 años a quien por cualquier medio establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios con una persona menor de 15 años o incapaz. La misma pena se impondrá a quien, suplantando la identidad de un tercero mediante el uso de una identidad falsa por cualquier medio, procure establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no imágenes, videos, textos y audios, con una persona menor de edad o incapaz. La pena será de 2 a 4 años en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores cuando el actor procure un encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor de edad incapaz. Si maximizáramos este ilícito, podríamos hablar de que fuera una obra y operación de algún grupo criminal organizado cuyo fin sea el tráfico de personas menores de edad con distintos fines, tal y como expone el primer ministro de Bolivia, que dice que el 80% de los casos de trata y tráfico de personas tienen como contacto inicial las redes sociales, y a partir de las cuales se establece una comunicación y se gana la confianza de las personas para luego hacerlas víctimas de explotación sexual o laboral. La gran incógnita y pregunta que muchos nos planteamos entonces sería: ¿cómo disminuir aún más la criminalidad informática? Porque recordemos que los grupos delincuentes, a no tener reglas que cumplir, tienen un avance mucho más rápido que el Estado por la misma situación. Entonces, el punto es cómo podemos disminuir esa criminalidad informática, darle seguimiento y poder estar de tú a tú con ellos. A pesar de los esfuerzos por disminuir la criminalidad informática que se hace en Costa Rica, aún teniendo la mejor legislación del área en cuanto a estos tópicos, esta se debe ser combatida con elementos estratégicos y preventivos tales como lo que el experto en derecho Medrano menciona en su proyecto de ley número 21187, Ley para combatir la ciberdelincuencia. En este proyecto de ley se pretende combatir el acoso cibernético, la captación de partes de actos o partes íntimas, es decir, que las nuevas tecnologías de la información y comunicación les han facilitado a los delincuentes poder grabar a personas en sus momentos más íntimos, pasar inadvertidos y luego difundir dichos contenidos en internet con una gran afectación. Después también la difusión o tráfico de contraseñas o vulnerabilidades, la difusión de noticias falsas, es decir, la utilización de perfiles falsos, páginas de Facebook o sitios web para difundir noticias. Tal es el caso de que en esta semana el periódico del hermano del diputado Jonathan Prendas, bueno, hasta ahora se sabía que era un medio de comunicación denominado La Carta, expone que el IVA en Costa Rica va a subir hasta el 16%, lo cual es una noticia rotundamente falsa que causa caos en la población y que tuvo que salir la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a desmentir tales noticias que son falsas. También está el ciberacoso sexual, que son propuestas sexuales o envío de mensajes de contenido pornográfico de forma no solicitada, reiterada, hacia una persona la cual no tiene una relación de pareja o de índole sexual, y esto tendría una pena. También las compras ilícitas mediante tarjetas, las compras ilícitas vía web con tarjetas serán sancionadas con... Bueno, el señor Medrano propone que esto sea sancionado porque el uso de una tarjeta de débito o crédito que no esté expedida a favor de la persona que hace la compra no debería proceder a ningún pago electrónico. Siempre, obviamente, si hay una previa autorización del titular, pero en caso de que no, como sucede muchas personas que han comentado que, por ejemplo, el back Crewmatic han tenido problemas porque le han aparecido compras realizadas en otros países por cantidades quizás no tan altas pero muy consecutivas, lo que hace que la deuda sea mayor, y después llega al cobro mensual y les aparecen dichos pagos que nunca realizaron.
Ahora, los factores de riesgo social que son determinantes para que incidan en la comisión de hechos delictivos, encontramos el nivel educativo. Evidentemente, en que una persona tenga un nivel educativo bajo va a ser un factor de riesgo. También el desempleo. Tenemos una tasa de desempleo cercana al 11%, en el cual incluye personas que están desempleadas o tienen empleo a tiempo medio, es decir, no tienen un oficio, y el peor de los casos optan por la criminalidad como método para llevar ingresos a sus hogares. También las malas amistades, la desigualdad económica. Podemos ver con las pensiones de lujo, personas que ganan salarios que no les corresponde por herencias, y otras personas que necesitan verdaderamente, y pues para poder alimentarse, desgraciadamente llegan a involucrarse en la criminalidad. Familias disfuncionales, que es uno de los factores que desde niño acarrearía ciertos traumas y induciría a después a tener ciertas conductas criminales. También el consumo de alcohol y drogas. Pero es decir, en todos estos factores existe una alta posibilidad de la que la persona llegue a tener una alta impulsividad y distorsión de la realidad, una inadaptación del medio, ser agresivo y como consecuencia de ello, ser un individuo potencialmente peligroso para la sociedad.